Muy buenos días a todos y todas. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante titulado Cultura sexual, sexo, sexualidad y relaciones coitales. Son conceptos que muchas veces confundimos nosotros como personas por el medio social también o por cómo hemos aprendido a partir de lo que la sociedad misma lo tipifica. Desde ese punto de vista, vamos a hacer algunas consideraciones generales sobre la sexualidad, ¿no? Por eso es fundamental que podamos comprender los diferentes conceptos que vamos a analizar a continuación. Por ejemplo, la sexualidad es el regalo más preciado que podamos tener nosotros, ¿no? Entonces, es valorable nuestra sexualidad. La sexualidad también es educar nuestro cuerpo. También es la parte de nuestra vida diaria. La sexualidad debemos practicarlo juntos, dialogando, conversando, respetándonos. Y también la sexualidad consiste en cuidar nuestro propio cuerpo, en proteger nuestro cuerpo. Y finalmente, la sexualidad toma en cuenta de que seamos responsables con nuestro sexo. Entonces, aquí es fundamental que podamos entender que la sexualidad se convierte como un regalo más preciado en la que tenemos que ser responsables del cuidado de nuestro cuerpo, del cuidado de nuestra sexualidad. Ahora vamos a hacer algunas definiciones elementales, ¿no? Quiere decir, vamos a empezar a diferenciar y caracterizar cada uno de los conceptos que a veces confundimos nosotros. Vamos a comenzar con el sexo. ¿Qué es el sexo? Es la parte anatómica y fisiológica de la parte sexual de las personas, ¿no? No es como podamos pensar, porque la sociedad lo ha tipificado, lo ha definido el sexo desde otro punto de vista. Entonces, es la parte anatómica y fisiológica. Y al mismo tiempo, el sexo es un concepto biológico relacionado con nuestros órganos sexuales y que son los que marcan la diferencia física entre un varón y una mujer, ¿no? Es la diferencia física entre un varón y una mujer. Ese es el sexo. Y para comprender mejor, también es la diferencia anatómica del varón y la mujer. Es decir, todas las características sexuales, físicas de un varón y todas las características físicas y sexuales de una mujer. Ese es el sexo. Y podemos decir con orgullo también que gracias al sexo, el varón es varón y la mujer es una mujer. Entonces, ese es como tal el sexo. Entonces, la parte anatómica y fisiológica y la que diferencia el varón y la mujer, ese es sexo. Ahora es importante también poder caracterizar la sexualidad, porque también podemos confundir aquí este concepto. Entonces, la sexualidad es la forma como las personas sienten, cómo piensan y cómo actúan. Entonces, esa es en realidad la sexualidad. Pero la sexualidad también cambia con el tiempo, con el transcurso del tiempo. Es decir, nuestra sexualidad de la niñez cambia ahora en la adolescencia, también va a cambiar en la juventud y en la adultez. Entonces, la sexualidad no es inerte, no permanece para siempre como tal, sino va transformándose de acuerdo a los cambios sociales, de acuerdo a nuestros comportamientos, de acuerdo a los relacionamientos con las diferentes personas. También cambia de acuerdo a la cultura y la época, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Eh, las épocas de nuestras madres, por ejemplo, quizás de nuestros abuelitos, porque ha cambiado el sentido de la cultura y la época. Por eso la sexualidad también se habitúa o se va dando de acuerdo a los cambios sociales, a los cambios de comportamiento que se va dando dentro de una cultura, dentro de un pueblo, de un país. También la sexualidad incluye comportamientos sexuales, las relaciones sexuales y la intimidad. Por ejemplo, el cómo elegimos expresarnos como varones y mujeres. Por ejemplo, aquí va a incluir la forma en la que hablamos, en la forma en que nos vestimos,
y cómo nos relacionamos con los demás. Y también la sexualidad es un elemento básico de la personalidad, ¿no? Un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros. Esa es la sexualidad, ¿no? Entonces ahora a continuación también vamos a hablar sobre otro concepto que son las relaciones sexuales. Aquí también podemos confundir mucho nosotros porque la sociedad lo ha calificado o lo ha definido de otra manera, de otro sentido. Entonces, las relaciones sexuales son los diálogos correspondidos entre un varón y una mujer. Además, es el conjunto de elementos que tiene alguna importancia en el entendimiento sexual de la pareja humana, ¿no? Entonces, tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la comprensión, con el entendimiento entre un varón y una mujer, las relaciones sexuales. También es el proceso de la relación entre ambos, ya sea una pareja permanente o puede ser una pareja temporal, pero en donde tiene que haber diálogo, tiene que haber entendimiento, tiene que haber relacionamiento. Y también las relaciones sexuales pueden ser analizadas dependiendo de las etapas del desarrollo del ser humano. Entonces, es cambiante el aspecto de las relaciones sexuales porque quiere decir la relación entre un varón y una mujer a partir de un diálogo, a partir de la confianza y del entendimiento. Entonces, es fundamental que podamos comprender estos conceptos. Y también tenemos otro concepto titulado coito o acto sexual. Este es en realidad el que muchas veces ni siquiera lo expresamos, simplemente nos quedamos con los otros conceptos anteriores. Pero ¿en qué consiste el coito o acto sexual? Es la cópula o unión sexual, ya sea entre un varón y una mujer, o también puede ser la cópula entre personas del mismo sexo. Entonces, ese es coito. Al mismo tiempo, coito es una parte de la relación sexual e implica la participación de los órganos genitales. Y cuando estamos hablando de los órganos genitales, estamos hablando en el varón, que sería el pene, y en la mujer, la vagina. Entonces, es la participación de esos dos órganos, es la unión de esos dos órganos, a eso se le llama coito. También puede ser, el coito puede ser vaginal, también puede ser anal o oral. Es decir, cuando la introducción del pene es en la vagina, se va a llamar coito vaginal. Si hay una penetración en el recto o el ano, se llama también como coito anal y también puede haber coito bucal. Entonces, es fundamental que podamos comprender que ese es coito, ¿no? Y al mismo tiempo, el coito o acto sexual tiene dos fines fundamentales. Uno es el placer y el otro es la reproducción. Es decir, el acto sexual o coito se lo hace con la finalidad de poder complacernos y al mismo tiempo de poder tener hijos. Esa es la reproducción. Entonces, hay una diferencia muy importante entre los otros seres, en este caso los animales, porque ellos simplemente tienen actos o coito para la reproducción. En este caso de las personas es completamente variable, porque se lo puede hacer para dos formas, para dos fines. En este caso, para el placer y el otro para la reproducción. En la próxima clase vamos a aprender sobre la sexualidad en la primera infancia y también en la adolescencia y primera juventud. También vamos a reflexionar sobre las tensiones internas, también cómo termina la identidad infantil. También caracterizaremos el descubrimiento de la sexualidad y los temores que sienten el adolescente, tanto en el varón y en la mujer. Entonces, quiero recordar que no confundamos estos conceptos que hemos analizado, lo que es sexo, lo que es sexualidad, lo que es relaciones sexuales y también coito o acto sexual. En la próxima clase, repito, reflexionaremos
lo que se relaciona con el contenido que hemos empezado.